Buenas tardes con todos. A mi grupo le tocó exponer la capa interna del globo ocular, o también conocida como capa nerviosa. Esta va a estar compuesta por la retina. Desde un punto de vista embriológico, la retina se diferencia en dos capas que se forman por invaginación de la vesícula óptica, la parte pigmentada y la parte nerviosa. Dado que decimos que la vesícula óptica va a ser una invaginación del cerebro anterior, la retina es de origen neuroectodérmico y puede considerarse como una parte adelantada del cerebro. La parte nerviosa va a contener los fotorreceptores que son sensibles a la luz y varios elementos neuronales, es decir, el cuerpo ciliar. En dirección anterior a la parte nerviosa va a disminuir hasta ser un epitelio simple que junto con el epitelio pigmentario se va a continuar por delante de la ora serrata sobre el cuerpo ciliar y por la superficie posterior del iris como una porción ciliar de la retina y porción iridiana de la retina. Las dos últimas porciones de la retina que no intervienen en la fotorrecepción se denominan conjunto porción ciega de la retina, mientras que los 2/3 posteriores sensibles a la luz son la porción óptica de la retina. El nervio óptico va a penetrar en el globo ocular a unos 3 milímetros en dirección medial con respecto al polo posterior. En este sitio, el disco del nervio óptico, la retina carece de elementos sensibles a la luz, dado que se compone casi en su exclusividad por fibras nerviosas en su camino hacia atrás hacia el nervio óptico. Este disco va a recibir el nombre de punto ciego. Alrededor de 1 milímetro en dirección temporal desde el polo posterior, es decir, a 4 milímetros del centro del punto ciego, se va a encontrar la mácula lútea. Esta región presenta en su centro una depresión que se va a conocer como la fobia central, donde la visión y captación de colores son más agudas. Por la parte externa, la retina se encuentra unida a la coroides, puesto que la membrana de Bruch de la coroides es la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina. El espesor de la retina es mayor cerca del disco del nervio óptico, donde mide unos 0.5 milímetros y disminuye en forma paulatina en dirección anterior hasta alcanzar apenas 0.1 milímetros en la ora serrata. Desde el punto de vista histológico, la retina se va a dividir en 10 capas que son bien definidas, que ya les vamos a explicar a continuación. Vamos a empezar hablando sobre la primera capa de la retina, conocida como el epitelio pigmentario de la retina, o sus siglas EPR. Esta capa desempeña un papel crítico en nuestro sentido de la vista y presenta características histológicas únicas. Al ser la capa más externa a la retina, se va a componer de células epiteliales pigmentadas, las cuales van a tener un núcleo que almacena el material genético necesario para sus funciones. Asimismo, el citoplasma de estas células es rico en melanina, el pigmento que va a ser responsable del color de nuestros ojos. A su vez, esta capa va a tener funciones cruciales en la absorción de la luz y el mantenimiento del entorno adecuado para las células fotorreceptoras, ya que la melanina presente en el EPR actúa como un escudo, absorbiendo la luz dispersa que no incide directamente sobre los fotorreceptores. Este proceso mejora la nitidez de la visión y reduce el efecto de la luz no deseada. Además de su papel importante en la absorción de luz, el EPR también proporciona soporte metabólico a los fotorreceptores adyacentes, ayudando así en el suministro de nutrientes y la eliminación de desechos para mantener la función óptima de estas células fotosensibles. De igual forma, va a existir una interacción con los mismos, ya que la relación simbiótica entre el EPR y los fotorreceptores es crucial para el correcto funcionamiento de la retina, ya que la luz que incide sobre los fotorreceptores es procesada y transmitida al EPR, que va a realizar funciones esenciales para asegurar la calidad y la eficiencia del proceso visual. En conclusión, el epitelio pigmentario de la retina destaca por su contribución fundamental a nuestra visión, su capacidad para absorber luz dispersa y apoyar a los fotorreceptores, ilustra la complejidad y la armonía de las capas retinianas. A medida que continuamos explorando los misterios de la histología celular. Ahora vamos a hablar de la capa de fotorreceptores. La capa de fotorreceptores va a estar compuesta por conos y bastones. Se va a ubicar entre el epitelio pigmentario y la capa limitante externa. Esta va a estar compuesta por prolongaciones externas de los conos y bastones, que poseen ambas un segmento externo y un segmento interno unidos por un estrechamiento. La denominación bastón y cono se debe a la forma del segmento externo, que en los bastones es largo y delgado, mientras que en los conos es corto y grueso, que una punta externa.
Los conos y bastones se van a disponer en forma paralela y regular, y en los cortes meridionales para microscopía óptica la capa se va a visualizar con un estriado paralelo, perpendicular al epitelio pigmentario. La capa limitante externa en la retina desempeña un papel fundamental en la organización estructural. Está compuesta por uniones del tipo célula adherente que rodean la superficie externa de las células. Estas uniones conectan las células fotorreceptoras con las células de Muller, células gliales especializadas en funciones de soporte y auxiliares en la retina. La capa nuclear externa. Esta capa es esencial para la función visual, ya que alberga los núcleos y cuerpos celulares de las células fotorreceptoras. Los núcleos celulares, estos contienen material genético vital para la transducción de señales visuales, y los cuerpos de células fotorreceptoras son responsables de la captación de luz y la transducción de señales, contribuyendo al proceso visual. La capa plexiforme externa en la retina es esencial para la transmisión de información visual al conectar las células fotorreceptoras, como los conos y los bastones, con las células bipolares. Este proceso permite la transformación de la luz en señales eléctricas, facilitando así la percepción visual en el sistema visual. En la capa nuclear interna encontramos los cuerpos celulares con los núcleos de 4 tipos de células. Estos son células horizontales, neuronas bipolares, células de Müller y células amácrinas. Las células horizontales son neuronas intercalares multipolares cuyos cuerpos celulares se ubican en la parte más externa de la capa nuclear interna. Estos poseen una prolongación más larga con características de axón y numerosas dendritas cortas que intervienen en la sinapsis con los conos y los bastones. Las células de Müller son células neurálgicas con función mecánica de sostén y nutrición. Las neuronas bipolares pueden clasificarse en neuronas bipolares de bastones y neuronas bipolares de conos. Ambos tipos presentan una prolongación externa y otra interna, que establecen sinapsis con las células ganglionares. Las células amácrinas se caracterizan porque carecen de axón y en su lugar presentan numerosas prolongaciones muy ramificadas similares a dendritas. Solo muy escasas células amácrinas tienen un axón verdadero. El cuerpo celular de esta es redondeado y las prolongaciones parten en dirección de la capa plexiforme interna. Yo les voy a hablar de la capa 7 y 8 de la retina. La capa número 7 es la capa plexiforme interna. Esta va a conformar una red densa y compleja compuesta casi en su totalidad por prolongaciones de células amácrinas, axones de neuronas bipolares y dendritas de células ganglionares. Esto lo vamos a poder observar en la imagen número 1. El escaso espacio intermedio se va a encontrar ocupado por prolongaciones citoplasmáticas de células de Müller y células astrológicas dispersas. La capa número 8 es la capa ganglionar. Esta va a contener lo que son células ganglionares, la segunda neurona en la cadena que va desde la retina hasta la corteza cerebral. En la mayor parte de la retina, las células ganglionares conforman una única capa, que se hace más densa en dirección a la mácula lútea. Los cuerpos de estas células ganglionares son redondos y su diámetro va a variar entre 10 y 30 micrómetros. La mayoría son pequeños, pero algunos son bastante grandes. Todos van a contener un núcleo redondo que es voluminoso. Las dendritas van a ser emitidas por la parte del cuerpo celular orientada hacia la capa plexiforme interna, donde sus ramificaciones reciben sinapsis de neuronas bipolares y de células amácrinas. Los axones de las células ganglionares parten del polo interno y van a transcurrir la capa de fibras del nervio óptico que forman en conjunto. Aquí se va a presentar un recorrido paralelo a la superficie interna de la retina hasta el disco del nervio óptico, donde va a atravesar el globo ocular para poder continuar como fibras nerviosas del nervio óptico. Sobre la base de las ramificaciones dendríticas y el tamaño de cuerpos celulares, se han descrito varios de tipos celulares ganglionares, pero se llega a clasificar en dos específicas, que es las células ganglionares enanas y células ganglionares difusas. Las células ganglionares enanas van a poseer una única dendrita gruesa que se va a extender hacia el interior de la capa plexiforme interna. Aquí va a terminar con unas pocas ramificaciones cortas que van a rodear a las ramificaciones axónicas terminales de una capa neurona bipolar enana.
Esta prolongación de la dendrita de la célula ganglionar suele estar apareada con una prolongación de una célula amácrina. La segunda son las células ganglionares difusas. Estas van a poseer cuerpos celulares más grandes que las células ganglionares enanas y las prolongaciones dendríticas son mucho más extensas. Cada célula ganglionar difusa va a establecer así contactos posimpáticos con terminaciones axónicas de numerosas neuronas bipolares de conos difusas con neuronas bipolares de bastones. La capa de fibras nerviosas está formada por los axones de las células ganglionares que se dirigen hacia el disco del nervio óptico. Estas fibras corren desde la región de la mácula directamente hacia el disco como el haz papilomacular, mientras que las fibras temporales a la mácula recorren arcos por encima y por debajo de la mácula, hasta el borde superior e inferior del disco. Los axones de la capa de fibras del nervio óptico transcurren en haces rodeando por prolongaciones de las células de Müller y astrocitos. Y estas fibras son amielínicas, lo cual les confiere la transparencia necesaria. También tenemos la capa limitante interna que se compone de los extremos internos ensanchados de las células de Müller y las prolongaciones de las células de la astroglia y una membrana basal. Esta capa limitante interna mide unos 0,5 micrometros